quebrantado sus mandamientos y naturalmente, como todos los demás hombres, Noé merecía ese juicio. Pero recordemos, hermanos, el pasaje, el versículo central del capítulo 6 que vimos la semana pasada, el versículo 8. Dice en el versículo 8 del capítulo 6 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios en su misericordia le proporcionó a Noé y a su familia ese medio por el cual él podía ser salvo, por el cual él y su familia podían ser salvos de ese juicio, de ese diluvio. Pero hermanos, nuestra condición era igual, era la misma que la de Noé. En nuestra condición natural, hermanos, nosotros merecíamos el juicio de Dios, nosotros merecíamos el castigo de Dios por nuestro pecado, por nuestra desobediencia. Pero hermanos, de igual manera, Dios en su gran bondad, en su gran misericordia, nos proveyó un medio para salvación. Y ese medio es Cristo, la verdadera arca. Ese medio a través del cual nosotros podemos escapar de la ira, del juicio de Dios contra el pecado. Noé y su familia no merecían esa arca. Nosotros tampoco merecíamos a Cristo. No merecíamos el cielo, hermanos. Merecíamos el infierno. Pero mira la gran bondad y la maravillosa gracia de Dios, que Él nos dio exactamente lo contrario de lo que merecíamos. Él nos dio vida, Él nos dio paz, Él nos dio reconciliación con Dios. Él nos dotó, hermanos, de bendiciones espirituales en Cristo, y todo por gracia, por esa maravillosa gracia. Eso es lo que vemos en los capítulos 6 y 7 de Génesis. Vemos ese carácter de Dios santo y justo, pero a la vez vemos también ese carácter misericordioso de Dios. Noé no diseñó el arca, la diseñó Dios. Noé no planeó ese medio para salvarse, lo hizo Dios, todo lo hizo el Señor. Y de la misma manera, hermanos, Dios fue quien planeó nuestra salvación. Dios fue quien antes de la fundación del mundo, en ese plan eterno de redención, Él planeó nuestra salvación y Él planeó la forma en que nosotros íbamos a ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo a los Efesios que Dios nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Número 2, que vemos aquí en este capítulo 7 de Génesis, vemos que así como en ese entonces el arca era un lugar seguro, así también Cristo lo es. El arca era ese lugar, el único lugar seguro para Noé y para su familia, y fue ahí donde Dios los protegió de ese diluvio, de ese juicio. Y de manera similar, hermanos, Jesús es nuestro único refugio. Jesús es nuestro refugio contra la tormenta, el diluvio de la ira de Dios. Solo en Él podemos estar seguros. Los que están dentro estamos seguros, pero los que están fuera, los que están sin Cristo, ellos están pereciendo. Y de ahí la importancia, queridos hermanos, de predicar el único medio designado por Dios para la salvación de los hombres, el Evangelio, para advertir de ese juicio, pero para mostrar también ese medio que Dios ha provisto en su misericordia para salvar a los pecadores. Cristo es el lugar seguro. Ahora alguien quizá aquí esté luchando con la seguridad de su salvación y quizá diga: creo en Jesús, pero no me siento seguro. Creo en Jesús, pero no me siento salvo.
Y aquí déjenme recordar, hermanos, recordarles una historia que recién leí. Un hombre se le acercó a ese predicador famoso, D.L. Moody. Se le acercó una vez y le dijo: es que tengo problemas con la seguridad de mi salvación. No me siento salvo, no me siento seguro. Y entonces Moody le dijo: a ver, respóndeme esta pregunta. ¿Noé estaba salvo, estaba seguro en esa arca? Y ese hombre le dijo: pero por supuesto que sí, claro que estaba seguro ahí. Y Moody le dijo: ¿y qué fue lo que le hacía estar seguro? ¿Sus sentimientos o el arca? Y este hombre entendió la enseñanza y dijo: qué torpe he sido. No depende de mis sentimientos, depende de Cristo. En Cristo puedo estar seguro. Número 3, así como Noé y su familia debían entrar en el arca para ser salvos, así también el hombre debe venir a Cristo para ser salvo. Miren lo que dice el versículo 18 del capítulo 6, Génesis 6, versículo 18. Dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Entrarían en el arca en respuesta a ese mandato de Dios. Ahora miren el versículo 1 del capítulo 7. Dios le ordena aquí a Noé y le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Hermanos, librarlos del diluvio era la obra de Dios, era el trabajo de Dios, pero la responsabilidad de Noé y de su familia era entrar en esa arca. Si Noé y su familia no entraban, iban a perecer igual que todos los demás. Y de la misma manera el Señor Jesucristo ordena a todos los hombres: arrepentíos y creed en el Evangelio. Ese es el llamado del Evangelio, a creer, a arrepentirte para que puedas estar en Cristo, para que puedas estar seguro. El Señor Jesucristo dijo: venid a mí y yo los haré descansar. El trabajo del Señor Jesucristo es hacer descansar al pecador, pero el trabajo del pecador es ir a Cristo en arrepentimiento y fe. Hay una responsabilidad en el hombre. Y tú, querido amigo que estás sin Cristo, necesitas arrepentirte y creer en Él. Debes venir a Cristo por la fe. Y vemos aquí, hermanos, también en Génesis 6 y 7 que la promesa de Dios era doble, tenía una doble implicación. Por un lado, el Señor advirtió que Él iba a destruir a todo aquel que no creyera en Él, que no creyera a su palabra. Y por otro lado, la promesa implicaba que Él iba a salvar a aquellos que creyeran a su palabra, aquellos que se refugiaran en esa arca. Y eso es lo que anuncia el Evangelio. Aquí vemos el Evangelio. Dijo el Señor Jesucristo en Juan 3 del 16 al 18: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree, el que cree en Cristo, dijo el Señor Jesucristo, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en esto vemos, hermanos, es como si viéramos esa advertencia que el Señor hizo ahí en los tiempos de Noé. El que cree en su palabra puede ir a esa arca y ser salvo, pero quien no ha creído en esa arca como ese medio de salvación ha sido condenado. Número 4, así como el llamado a entrar
en el arca fue una oferta universal, pero con límite, así también el Evangelio. El llamado del Evangelio es una oferta universal. Es para, el Evangelio es anunciado para todos, a toda criatura, a toda tribu, a toda nación. Pero esa oferta tiene un límite también. La puerta de esa arca en los tiempos de Noé no duró todo el tiempo abierta. Hubo un tiempo señalado donde esa arca se cerró y donde vino el juicio de Dios a través del diluvio. Dios cerró esa puerta para salvar a los suyos, para salvar a los que creían en Él. Y Dios cerró esa puerta también en juicio para los que quedaron afuera. Imagínate, querido amigo, los que estaban fuera de esa arca, la única esperanza que tenían, la dejaron ir. No había más esperanza. Dice al final del capítulo 7 de Génesis que todos murieron. No hay más oportunidad. Por eso dice la Escritura a través del profeta Isaías en el capítulo 55, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Y querido amigo, si todavía tú no estás en Cristo, te insto, querido amigo, te pido que vayas a Él. Esto es algo muy serio, son advertencias solemnes de parte del Señor a tu vida. Necesitas ir a Él. Y eso tiene que ver con el punto número 5, porque así como la venida de ese diluvio fue inesperada, así también lo será la segunda venida del Señor Jesucristo. El diluvio vino repentinamente sobre aquellos que no creyeron, que no quisieron creer en el Señor. Y aunque habían sido informados, aunque habían sido advertidos, ellos no quisieron creer. Ellos no sabían la hora exacta de la llegada del diluvio. Y así será como el Señor Jesucristo enseñó. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El Señor Jesucristo dijo en Mateo 24, versículos del 37 al 39, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y la pregunta que debes hacerte, querido amigo, es, ¿estás listo para la segunda venida de Cristo? Y déjame recordarte algo, amigo. Quizá a nosotros no nos toque ver la segunda venida de Cristo, pero el juicio vendrá sobre tu vida en el día de tu muerte. Y después de ese día, querido amigo, no habrá más esperanza, no habrá más tiempo. La puerta del arca estará cerrada y ya no habrá más que hacer. Y número 6 y final, si no estás en Cristo, ve a Él en arrepentimiento y fe. Hemos hablado ahorita del juicio de Dios, del castigo de Dios sobre los hombres desobedientes, sobre los incrédulos. Pero, querido amigo, en medio de todo esto, también debes mirar esa gran misericordia de Dios. Él proveyó esa arca, porque en su misericordia Él tenía el anhelo de salvar a su pueblo, de salvar a algunos, de preservarlos. Y amigo, debes saber esto. Dios anhela que todo hombre que escucha el Evangelio venga a la salvación. Él envía el Evangelio para eso.
con ese deseo, con esa intención, con esa voluntad de que los hombres sean salvos. Él no quiere que los hombres perezcan, sino que procedan al arrepentimiento. Así que este es un llamado de misericordia de parte del Señor. Arrepiéntete de tus pecados. Has pecado contra Dios. Arrepentirte significa dar la espalda al pecado. Ver el pecado como lo es, algo que es aborrecible para Dios. Que puedas mirar la bondad de Cristo. Que puedas cambiar de opinión con respecto a Dios, con respecto al pecado, con respecto a Cristo. Que puedas mirar la gracia que Él te ofrece. Y por otro lado, la otra parte que debes hacer en tu responsabilidad es tener fe con el Señor. Convencerte de que esto que está escrito, esta palabra que el Señor nos ha dejado es la verdad. Tener fe significa creer en lo que está escrito, creer en la palabra de Dios. Y Él ha dicho que aquel que viene a Él, Él no le echa fuera. Él ha dicho, cree en el Señor y serás salvo. Así que si haces estas cosas, Dios promete ciertamente que serás salvo. Las promesas del Evangelio no son tentativas, son ciertísimas. Esas promesas son ciertísimas, pero requieren que vengas a Él urgentemente en arrepentimiento y fe. No mueras en tus pecados, querido amigo que estás aquí. No esperes el juicio eterno y consciente de Dios sobre tu vida. Hoy puede ser el día de tu salvación. Considera esto que estás escuchando hoy. El día de mañana quizás sea demasiado tarde. No sabes si el día de mañana estarás vivo. No sabes si el día de mañana volverás a tener la oportunidad de escuchar el único mensaje que puede llevarte a la salvación. Y queridos hermanos, que estamos dentro del arca por pura gracia, por pura misericordia, adoremos a nuestro Señor, demos gracias a Él, conscientes de eso que significa, hermanos, el estar ahora seguros en Él, que no hay ninguna condenación para nosotros. Con eso en nuestros corazones, hermanos, sigamos adorando a nuestro Señor, a nuestro gran y glorioso Salvador. Amén. Pongámonos de pie para adorar.